Un Chevrolet Suburban plateado, intacto, las puertas cerradas, las ventanas subidas, las llaves en el contacto, pero dentro nadie, absolutamente nadie. Esto es lo que encontraron en medio del desierto de Chihuahua en abril de 2019, un vehículo que parecía haber sido abandonado hace apenas minutos, pero sus ocupantes habían desaparecido sin dejar rastro alguno. 3 personas, una familia, esfumados en la inmensidad del desierto más hostil de México. Y lo más perturbador de todo, años después, lo que se descubrió cambió para siempre la forma en que entendemos lo que realmente pasó esa noche. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Hoy les traemos un caso que desafía toda lógica, una desaparición que dejó más preguntas que respuestas. Y si lo que vamos a revelar hoy te impacta tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cuando tengamos más información sobre este caso, serás el primero en saberlo. Era el 23 de abril de 2019. La familia Morales había salido de Ciudad Juárez con destino a Chihuahua capital. Un viaje rutinario, una carretera que habían recorrido decenas de veces. Roberto Morales, de 42 años, conducía. A su lado, su esposa Patricia, de 38. En el asiento trasero, el hermano menor de Roberto, Tomás, de 35 años, quien había venido a visitarlos desde Monterrey. 3 adultos. Una camioneta confiable. Un trayecto de aproximadamente 370 kilómetros que debía tomar poco más de 4 horas. Salieron a las 6 de la tarde. Según sus planes, llegarían antes de las 10 de la noche. Nunca llegaron. El desierto de Chihuahua es un territorio vasto, implacable, silencioso. Durante el día, el sol calcina la tierra agrietada hasta convertirla en un horno natural, donde las temperaturas superan fácilmente los 40 grados centígrados. Por la noche, el frío desciende con brutalidad, y el termómetro puede caer por debajo de los 5 grados. Es un lugar donde la vida se aferra con dificultad, donde los arbustos de mezquite y los cactos son los únicos testigos de lo que ocurre en su vastedad. Un lugar donde, si algo sale mal, puedes estar completamente solo. Y esa soledad puede ser mortal. La carretera federal 45 es una arteria recta que atraviesa este desierto como una cicatriz. Es una ruta conocida, transitada, pero también peligrosa, no por su diseño, sino por lo que representa. Kilómetros y kilómetros de nada, sin poblaciones, sin gasolineras, sin señal de teléfono en muchos tramos. Solo el asfalto, el horizonte interminable y el cielo que cuando cae la noche se llena de estrellas tan brillantes que parecen estar al alcance de la mano. Pero esa belleza es engañosa, porque en ese silencio absoluto, cualquier error puede ser fatal. Roberto Morales era un hombre metódico, ingeniero civil de profesión, siempre planificaba todo con antelación. Antes de salir, había revisado el vehículo completamente, llenó el tanque de gasolina, verificó la presión de las llantas, llevaba agua embotellada, una llanta de repuesto nueva y herramientas básicas en la cajuela. Patricia, su esposa, era maestra de primaria, una mujer tranquila, de voz suave, que siempre llevaba un libro en su bolso. Esa tarde había empacado bocadillos y termos con café. Tomás, el hermano menor, trabajaba en tecnología. Era el más jovial de los 3, siempre con una broma en los labios. Había llegado a Ciudad Juárez 2 días antes para pasar el fin de semana con su hermano. Todo indicaba un viaje sin complicaciones. A las 6:15 de la tarde, Roberto envió un mensaje de texto a su hija mayor, Daniela, quien se había quedado en Ciudad Juárez con su abuela. El mensaje decía: «Ya vamos en camino, mi niña. Llegamos en unas horas. Te amo». Ese fue el último contacto que la familia Morales tuvo con el mundo exterior. A las 7:30, Patricia intentó hacer una llamada, pero no hubo conexión. No era inusual. La señal en esa zona era intermitente. A las 8:40,
Según los registros de telefonía celular, los 3 teléfonos de la familia dejaron de emitir señal por completo, pero nadie lo notó en ese momento. La preocupación comenzó mucho después. Daniela Morales, de 21 años, esperaba la llegada de sus padres con ansiedad. Había preparado la cena. A las 10 de la noche, cuando no recibió noticias, pensó que tal vez se habían detenido a cenar en el camino. A las 11 comenzó a preocuparse. Intentó llamar al celular de su padre. Nada. Al de su madre. Nada. Al de su tío. Ninguno de los 3 respondía. A medianoche llamó a su abuela. Ambas decidieron esperar hasta la 1 de la madrugada antes de tomar acción. Quizás había sido una llanta ponchada. Quizás se habían quedado sin batería en los teléfonos. A la 1:30 de la madrugada del 24 de abril, Daniela reportó a su familia como desaparecida. La Policía Estatal de Chihuahua activó un protocolo de búsqueda inmediata. En casos de desaparición en carreteras desérticas, cada minuto cuenta. Se desplegaron patrullas en ambos sentidos de la carretera federal 45. Se contactó a las casetas de peaje. Se revisaron las cámaras de seguridad disponibles. A las 4 de la madrugada, un convoy de búsqueda salió desde Chihuahua capital hacia Ciudad Juárez, revisando cada centímetro de la carretera. Al amanecer del 24 de abril, cuando la luz del sol comenzó a iluminar el desierto, un agente de tránsito divisó algo a unos 200 metros de la carretera hacia el lado este. Un reflejo metálico. Un vehículo. El Chevrolet Suburban plateado estaba estacionado en un terreno plano, rodeado de arbustos bajos y tierra rojiza. No había señales de que hubiera salido de la carretera de forma violenta. No había marcas de derrape. No había daños visibles en la carrocería. Las 4 puertas estaban cerradas, las ventanas subidas. Cuando los agentes se acercaron con cautela, lo primero que notaron fue el silencio absoluto. No había nadie alrededor, ni voces, ni movimiento, nada. Uno de los oficiales probó abrir la puerta del conductor. Estaba con seguro. Miró a través de la ventana. Las llaves colgaban del contacto. En el asiento del conductor no había nadie. En el del copiloto tampoco. En los asientos traseros nada. El vehículo estaba completamente vacío. Cuando finalmente lograron abrir el vehículo, lo que encontraron dentro desafió cualquier explicación lógica. El interior del Chevrolet Suburban estaba impecable. No había signos de lucha, no había sangre, no había desorden. En el asiento del conductor, la botella de agua de Roberto estaba en el portavasos, casi llena. En el asiento del copiloto, el bolso de Patricia seguía cerrado, con su billetera, su identificación y su teléfono celular dentro. En el asiento trasero, la mochila de Tomás contenía su laptop, su cargador y una revista de tecnología a medio leer. En la consola central había 3 teléfonos celulares, los 3 apagados, como si alguien los hubiera apagado deliberadamente. Pero lo más inquietante de todo, en el tablero justo frente al volante había una pequeña nota manuscrita. Una sola palabra, escrita con la letra de Roberto. La palabra era perdón. Los investigadores quedaron desconcertados. ¿Perdón por qué? ¿A quién iba dirigida esa disculpa? ¿Y por qué Roberto habría dejado una nota así antes de desaparecer junto con su esposa y su hermano? La escena no tenía sentido. Si hubieran sido víctimas de un asalto, ¿por qué los delincuentes habrían dejado los teléfonos celulares, las billeteras y la laptop? Si hubieran decidido abandonar el vehículo por alguna emergencia, ¿por qué no llevaron agua, abrigos o sus teléfonos? Y lo más importante, ¿hacia dónde fueron? El desierto circundante fue rastreado en un radio de 5 kilómetros. No se encontraron huellas, no se encontraron rastros de sangre.
No se encontraron señales de que alguien hubiera caminado desde el vehículo hacia ninguna dirección. Era como si las 3 personas simplemente se hubieran desvanecido en el aire. El tanque de gasolina estaba a 3/4 de su capacidad. El motor funcionaba perfectamente. Las llantas estaban en buen estado. No había averías mecánicas que explicaran por qué el vehículo había salido de la carretera. La batería tenía carga suficiente. Las luces funcionaban. Todo en el Chevrolet Suburban estaba operativo. Los forenses revisaron el interior con meticulosidad, tomaron muestras de huellas digitales. Todas correspondían a Roberto, Patricia y Tomás. No había huellas de personas desconocidas, no había fibras extrañas, no había evidencia de que alguien más hubiera estado en el vehículo. La nota escrita en el tablero fue analizada. La caligrafía coincidía con la de Roberto Morales. El papel era una hoja arrancada de una libreta que Roberto llevaba en la guantera, una libreta donde solía anotar datos de trabajo. Todo apuntaba a que él mismo había escrito esa palabra. Pero ¿cuándo y por qué? Daniela Morales fue interrogada extensamente. Ella insistió en que su familia no tenía problemas, no había deudas graves, no había amenazas. Roberto y Patricia llevaban 18 años de matrimonio y según todos los testimonios eran una pareja estable. Tomás no tenía enemigos conocidos. Su vida en Monterrey era tranquila. Los investigadores revisaron las cuentas bancarias de los 3. No había movimientos inusuales, no había retiros grandes de dinero, no había indicios de que estuvieran planeando huir. Los teléfonos celulares fueron analizados. Los últimos mensajes de texto eran triviales, conversaciones sobre el viaje, un recordatorio de comprar leche, una broma entre hermanos. Nada fuera de lo común. Las llamadas recientes eran a familiares y amigos cercanos. Nada sospechoso. Y sin embargo, ahí estaba esa palabra, perdón. Una disculpa sin destinatario. Una confesión sin crimen aparente. La búsqueda se intensificó. Equipos de rescate peinaron el desierto con drones y helicópteros. Rastreadores experimentados siguieron cada posible ruta a pie. Se consultaron mapas geológicos en busca de cuevas o formaciones donde pudieran haberse refugiado. Nada. El desierto de Chihuahua simplemente se había tragado a 3 personas sin dejar rastro. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir el caso. La historia se volvió viral en redes sociales. Surgieron teorías de todo tipo. Algunos hablaban de un secuestro por parte del crimen organizado, aunque no tenía sentido que dejaran atrás objetos de valor y no pidieran rescate. Otros mencionaban la posibilidad de que hubieran caminado hacia alguna comunidad cercana y se hubieran perdido, pero no había comunidades cercanas. Algunos incluso hablaban de fenómenos paranormales, de avistamientos de luces extrañas en el desierto, de desapariciones similares en la zona. Pero ninguna teoría explicaba la evidencia, ninguna teoría explicaba la nota. Pasaron las semanas, luego los meses. La familia Morales seguía desaparecida. Daniela se aferraba a la esperanza. Organizaba búsquedas con voluntarios, repartía volantes con las fotografías de sus padres y su tío. Aparecía en programas de televisión rogando por información. Pero no había pistas. El caso comenzó a enfriarse. Los investigadores agotaron todas las líneas de investigación convencionales. El expediente quedó abierto, pero la búsqueda activa se redujo. La vida continuó para todos, excepto para Daniela. Ella no podía seguir adelante sin saber qué había pasado. Cada noche se preguntaba lo mismo. ¿Dónde están? Siguen vivos. Sufrieron. ¿Por qué mi padre escribió perdón? Las preguntas la consumían. En el desierto, el Chevrolet Suburban fue remolcado a un depósito policial como evidencia. Permaneció ahí durante meses, cubierto de polvo, testigo silencioso de un misterio sin resolver.
Los habitantes de las pequeñas comunidades cercanas a donde fue encontrado comenzaron a hablar del vehículo fantasma. Decían que a veces, cuando pasaban por esa zona en la carretera, sentían una presencia. Algunos aseguraban haber visto luces moviéndose en el desierto por las noches, justo en el área donde el vehículo había sido hallado. Otros contaban que habían escuchado voces susurrando en el viento, voces que llamaban nombres. Pero estos eran solo rumores, historias que se cuentan cuando la realidad es demasiado inexplicable, cuando la mente necesita llenar el vacío con algo, aunque sea con miedo. Daniela intentó continuar con su vida. Regresó a la universidad, trataba de enfocarse en sus estudios, pero cada vez que su teléfono sonaba, su corazón se aceleraba con la esperanza de que fueran noticias. Cada vez que veía una patrulla policial, se preguntaba si finalmente habían encontrado algo. Vivía en un estado constante de anticipación dolorosa. Su abuela, destrozada por la pérdida de su hijo y su nuera, enfermó gravemente. El estrés y la angustia hicieron mella en su salud. Daniela se convirtió en su cuidadora principal. La casa, que antes era un hogar lleno de vida y risas, se había convertido en un espacio silencioso, pesado, donde cada objeto era un recordatorio de los que faltaban. La taza de café de su padre en la cocina, el suéter de su madre colgado en el armario, la fotografía familiar en la sala. Todo permanecía exactamente donde lo habían dejado, como si esperaran que en cualquier momento la puerta se abriera y ellos regresaran. 3 años pasaron, 3 años de silencio, 3 años de interrogantes. En abril de 2022, exactamente 3 años después de la desaparición, Daniela recibió una llamada que cambiaría todo. Era un investigador privado llamado Javier Ruiz, especializado en casos fríos. Le dijo que había estado revisando el expediente de su familia y que había encontrado algo que la policía había pasado por alto. Algo pequeño. Algo que parecía insignificante, pero que, según él, podría ser la clave. Daniela sintió una mezcla de esperanza y temor. No sabía si podía soportar otra decepción, pero aceptó reunirse con él. Lo que Javier le mostró la dejó helada. Javier Ruiz había sido agente federal durante 20 años antes de retirarse y dedicarse a investigar casos sin resolver de forma independiente. Era un hombre de 50 y tantos años, de mirada penetrante y modales serios. Le explicó a Daniela que había obtenido acceso completo al expediente del caso, incluyendo todas las fotografías de la escena, los análisis forenses y las declaraciones de testigos. Algo le había llamado la atención desde el principio: la posición exacta del vehículo. El Chevrolet Suburban no estaba simplemente detenido en medio del desierto. Estaba orientado en una dirección muy específica. Apuntaba hacia el noreste, hacia una zona del desierto que, según mapas históricos, había sido sitio de un antiguo pueblo minero abandonado en los años 50. Un lugar llamado San Rafael de las Piedras. Daniela nunca había oído hablar de ese lugar. Javier le mostró fotografías satelitales. San Rafael de las Piedras estaba a aproximadamente 18 kilómetros del lugar donde encontraron el vehículo. Era prácticamente invisible desde la carretera. Las estructuras que quedaban en pie eran pocas. Algunos muros de adobe derruidos, una iglesia sin techo y restos de lo que alguna vez fueron casas. El pueblo había sido abandonado cuando la mina se agotó. Según los registros, las últimas familias se fueron en 1957. Desde entonces, nadie vivía ahí. Era un pueblo fantasma, en el sentido más literal. Pero Javier tenía una teoría. Si Roberto había orientado el vehículo en esa dirección de forma deliberada, tal vez estaba señalando hacia dónde iban, o hacia donde querían que alguien los buscara. La policía nunca había explorado San Rafael de las Piedras durante la búsqueda inicial.
La distancia parecía demasiado grande para que 3 personas la recorrieran a pie, especialmente sin agua ni provisiones. Caminar 18 kilómetros en el desierto de Chihuahua sin preparación adecuada sería prácticamente un suicidio. Pero Javier no creía que hubieran caminado. Creía que alguien los había llevado, o que había algo en San Rafael de las Piedras que los había atraído esa noche. Algo que Roberto sabía, algo que explicaba la nota. Daniela se aferró a esta nueva línea de investigación como una náufraga a una balsa. Era la primera pista real en 3 años. Javier propuso organizar una expedición al pueblo abandonado. Daniela insistió en acompañarlo. Él dudó, pero finalmente aceptó. El 19 de abril de 2022, Daniela y Javier partieron hacia San Rafael de las Piedras en una camioneta todoterreno. Llevaban equipamiento de senderismo, agua suficiente para varios días, equipo de comunicación satelital y cámaras para documentar todo lo que encontraran. El trayecto desde la carretera hasta el pueblo abandonado fue arduo. No había caminos, solo tierra suelta, rocas y vegetación espinosa. Tardaron más de 2 horas en llegar. Cuando finalmente divisaron las primeras estructuras en ruinas, el sol estaba en su punto más alto. El calor era sofocante, el silencio absoluto. San Rafael de las Piedras era un lugar olvidado por el tiempo. Los muros de adobe estaban agrietados y deformados por décadas de viento y lluvia. La iglesia, que alguna vez debió ser el centro del pueblo, era ahora solo un esqueleto de paredes sin techo, con vigas de madera podridas apuntando al cielo como dedos quebrados. Comenzaron a explorar metódicamente, casa por casa, estructura por estructura. La mayoría de los edificios estaban vacíos, llenos solo de escombros y polvo. Encontraron objetos olvidados, una silla rota, botellas de vidrio antiguas, un zapato infantil carcomido por el tiempo. Nada que indicara que alguien hubiera estado ahí recientemente. Después de 3 horas de búsqueda bajo el sol implacable, decidieron revisar la iglesia. Era la estructura más grande del pueblo. Javier entró primero, iluminando el interior con una linterna potente. El piso estaba cubierto de arena y pequeñas piedras. Había grafitis en las paredes, probablemente de algún viajero ocasional que pasó por ahí décadas atrás. Pero en el fondo, cerca de donde alguna vez estuvo el altar, había algo que no parecía pertenecer a ese lugar. Una mochila moderna, de color negro, con correas reflectantes. Daniela reconoció la mochila de inmediato. Era de Tomás, la misma que llevaba en el asiento trasero del vehículo. Corrió hacia ella con el corazón desbocado. Javier le pidió que no la tocara todavía, que debían documentar todo. Tomó fotografías desde todos los ángulos. Luego, con cuidado, abrió la mochila. Dentro estaba la laptop de Tomás, exactamente como la recordaban. Pero también había algo más. Una libreta. Una libreta que no estaba en la mochila cuando la policía revisó el vehículo 3 años atrás. Javier la sacó con cuidado. Era una libreta de tapa dura, de esas que se usan para notas de trabajo. Al abrirla, vieron que las páginas estaban llenas de escritura a mano. La letra era de Roberto. Páginas y páginas escritas por Roberto Morales. Un diario, un registro de lo que había pasado. Daniela sintió que las piernas le temblaban. Javier la ayudó a sentarse en una de las piedras cerca del altar en ruinas. Comenzó a leer en voz alta. La primera entrada estaba fechada el 23 de abril de 2019, el día del desaparecimiento. La primera línea decía: si alguien encuentra esto, necesito que sepan que esto fue decisión mía, solo mía. Patricia y Tomás no sabían nada hasta que ya era demasiado tarde. Daniela sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había hecho su padre? ¿Qué decisión había tomado que resultó en su desaparición y la de su familia?
Javier continuó leyendo. Las palabras de Roberto eran un río de confesiones, culpa y desesperación. Roberto escribía que 6 meses antes de la desaparición había cometido un error grave en su trabajo como ingeniero, un error en los cálculos estructurales de un proyecto importante, un edificio que estaba supervisando. Al principio pensó que podría corregirlo discretamente, pero el error era demasiado grande. Cuando se dio cuenta de la magnitud del problema, ya era tarde. El edificio estaba casi terminado. Si alguien descubría el fallo, no solo perdería su licencia y su carrera, podría enfrentar cargos criminales. Familias que habían invertido sus ahorros en ese edificio lo perderían todo. La culpa lo consumía. No podía dormir, no podía comer. Cada día que pasaba, el peso de su secreto se volvía más insoportable. Consideró confesarlo todo, pero tenía miedo de las consecuencias. Miedo de decepcionar a su familia, miedo de ir a prisión, miedo de destruir todo lo que había construido. Entonces, según el diario, Roberto comenzó a recibir mensajes anónimos. Alguien sabía sobre su error, alguien había descubierto los fallos en el edificio. Los mensajes eran amenazantes. Le decían que si no pagaba una suma considerable de dinero, revelarían todo a las autoridades. Roberto estaba atrapado. No tenía el dinero que le pedían. No podía pedírselo a nadie sin explicar por qué lo necesitaba. La desesperación lo llevó a tomar una decisión irracional. Decidió huir, desaparecer, empezar de nuevo en algún otro lugar donde nadie lo conociera, donde el peso de su culpa no lo siguiera. Pero no quería hacerlo solo, no podía dejar a Patricia, no podía dejar a su hermano Tomás, quien había venido a visitarlo justamente en ese momento. En su mente fracturada por el estrés y la culpa, pensó que podría convencerlos de irse con él, de desaparecer juntos. El 23 de abril, mientras conducían hacia Chihuahua, Roberto les reveló todo. Les contó sobre el error, sobre las amenazas, sobre su plan de desaparecer. Patricia estaba en shock. Tomás estaba furioso. Le dijeron que estaba loco, que no podían simplemente desaparecer, que había otras soluciones, pero Roberto ya había tomado su decisión. Salió de la carretera y condujo hacia el desierto. Les dijo que había investigado sobre San Rafael de las Piedras, que era un lugar donde podrían esconderse temporalmente mientras planeaban su siguiente movimiento. Patricia lloraba, Tomás gritaba, pero Roberto no escuchaba. Su mente estaba nublada. Cuando llegaron al punto donde se encontró el vehículo, detuvo la camioneta. Escribió la nota en el tablero. Perdón, una disculpa a Daniela, a su madre, a todos los que dejaría atrás. Luego apagó los teléfonos para que no pudieran ser rastreados y los obligó a caminar con él hacia San Rafael de las Piedras. El diario de Roberto continuaba con entradas escritas en los días siguientes. Llegaron a San Rafael de las Piedras al amanecer del 24 de abril. Patricia estaba exhausta. Tomás seguía intentando razonar con su hermano, pero Roberto estaba convencido de que era la única solución. Pasaron el primer día refugiados en la iglesia abandonada. Roberto había llevado algo de comida y agua en una mochila que no encontraron en el vehículo. Pero no era suficiente. El calor durante el día era brutal. El frío por la noche, penetrante. Al segundo día, Patricia comenzó a mostrar signos de deshidratación. Tomás propuso regresar al vehículo y enfrentar las consecuencias. Pero Roberto se negaba. Decía que ya habían llegado demasiado lejos, que no había vuelta atrás. La tercera entrada del diario, fechada el 26 de abril, mostraba un cambio en el tono de Roberto. Comenzaba a darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Escribía sobre cómo Patricia apenas podía hablar por la sed, cómo Tomás tenía fiebre, cómo él mismo sentía que su cuerpo se rendía. Finalmente comprendió que su plan había sido una locura.
que había puesto en peligro a las dos personas que más amaba por su propio miedo y orgullo, escribió: «He destruido todo, no por mi error en el trabajo, sino por mi cobardía, por no enfrentar las consecuencias como un hombre. Ahora mis seres queridos sufren por mi culpa. Si sobrevivimos a esto, me entregaré a las autoridades. Confesaré todo, pero primero necesito sacarlos de aquí». El 27 de abril, Roberto escribió lo que sería su última entrada completa en el diario. Patricia había perdido la conciencia durante la noche. Tomás apenas podía moverse. Roberto decidió que caminaría de regreso al vehículo para buscar ayuda, pero sabía que no llegaría a tiempo. Estaba demasiado débil. El desierto lo había derrotado. Escribió palabras finales para Daniela: «Mi niña, si lees esto, quiero que sepas que todo lo que hice fue por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a perder todo, miedo a no ser suficiente. Pero en ese miedo cometí el error más grande de mi vida. No el error en mi trabajo, sino traer a tu madre y a tu tío a este lugar. Sé que nunca podrás perdonarme, no espero que lo hagas, solo espero que puedas seguir adelante, que tengas la fuerza que yo no tuve. Te amo más que a nada en este mundo. Perdón por no estar ahí para verte crecer, perdón por todo». Después de esa entrada, había páginas en blanco. Luego, con letra temblorosa y apenas legible, una última línea: «El sol se pone. Patricia no respira. Tomás me pide que lo deje ir. Yo también estoy listo. Perdón, perdón, perdón». Y ahí terminaba el diario. Daniela lloraba en silencio mientras Javier cerraba la libreta. Ahora entendía todo. Su padre no había sido víctima de un crimen, no había sido secuestrado. Él mismo había orquestado su desaparición en un momento de desesperación y terror. Y en ese proceso había llevado a su esposa y a su hermano a la muerte. Javier colocó una mano en el hombro de Daniela. Le dijo que necesitaban continuar buscando, que tal vez los restos de su familia estaban cerca. Reanudaron la búsqueda con renovada urgencia. Revisaron cada rincón de la iglesia. Luego expandieron el área de búsqueda a los edificios circundantes. Fue en una estructura pequeña, a unos 50 metros de la iglesia, lo que parecía haber sido una casa, donde encontraron lo que buscaban. En un rincón oscuro, cubiertos parcialmente por arena y escombros, había restos humanos. 3 esqueletos, uno más grande, acostado en posición fetal, otro recostado contra la pared, un tercero extendido en el suelo, con un brazo estirado como si hubiera intentado alcanzar algo en sus últimos momentos. Javier llamó de inmediato a las autoridades. Daniela no podía acercarse. Se quedó afuera, respirando el aire del desierto, tratando de procesar lo que habían encontrado. Las autoridades llegaron al día siguiente con un equipo forense completo. Los restos fueron recuperados cuidadosamente y transportados para análisis de ADN. Semanas después, los resultados confirmaron lo que Daniela ya sabía en su corazón. Los 3 esqueletos pertenecían a Roberto Morales, Patricia Morales y Tomás Morales. La causa de muerte fue determinada como deshidratación severa y fallo multiorgánico relacionado con exposición extrema a las condiciones del desierto. No había signos de trauma físico, no había evidencia de violencia externa. Habían muerto tal como Roberto lo describió en su diario: lentamente, dolorosamente, en un lugar olvidado, víctimas de una decisión desesperada. El caso, que había permanecido abierto durante 3 años, finalmente se cerró. Pero para Daniela, el cierre no trajo paz, trajo respuestas, sí, pero también una complejidad de emociones que no sabía cómo procesar. Rabia hacia su padre por haber tomado una decisión tan egoísta y destructiva. Tristeza por su madre y su tío, quienes pagaron el precio de los errores de otro. Pero también, en algún lugar profundo de su corazón, comprensión. Comprensión de que su padre era humano,
que había cometido un error en su trabajo y luego, consumido por el miedo y la vergüenza, había tomado decisiones cada vez más irracionales. No lo justificaba. Nunca podría justificarlo, pero lo entendía. El edificio que Roberto había diseñado, el que contenía los errores estructurales que tanto lo atormentaban, fue revisado por un equipo independiente de ingenieros después de que se conoció la historia completa. Irónicamente, encontraron que aunque había algunos problemas menores en los cálculos, nada era catastrófico. Con reparaciones relativamente sencillas, el edificio podía ser completamente seguro. Los errores de Roberto, aunque reales, no eran la catástrofe que él había imaginado en su mente atormentada. Si hubiera buscado ayuda, si hubiera confiado en alguien, si hubiera enfrentado las consecuencias en lugar de huir, 3 vidas podrían haberse salvado. Pero el miedo tiene una forma de distorsionar la realidad, de hacer que los problemas parezcan más grandes de lo que son. Y en el caso de Roberto Morales, esa distorsión le costó todo. Los mensajes amenazantes que Roberto mencionaba en su diario también fueron investigados. Nunca se encontró evidencia de que realmente existieran. La policía revisó todos sus dispositivos electrónicos recuperados. No había registro de tales mensajes. Los investigadores concluyeron que probablemente Roberto había imaginado las amenazas en su estado de extrema ansiedad y paranoia. O tal vez había interpretado mensajes normales de trabajo como amenazas en su mente alterada por el estrés. Nunca lo sabrían con certeza. Lo que sí sabían era que Roberto había construido en su cabeza un escenario de terror que no correspondía completamente con la realidad. Y ese escenario mental lo llevó a tomar la decisión que destruyó a su familia. Daniela organizó un funeral para sus padres y su tío. Fue una ceremonia pequeña, íntima, con solo los familiares más cercanos y algunos amigos. Durante el servicio, Daniela habló sobre su padre. No ocultó la verdad de lo que había hecho, pero también habló del hombre que conocía antes de ese día fatídico. Un padre amoroso, un esposo dedicado, un hermano leal, un hombre que amaba a su familia más que a nada, que jugaba con ella cuando era niña, que la ayudaba con su tarea, que la hacía reír. Ese hombre también era real, ese hombre también existió, y Daniela decidió recordar ambas versiones de su padre, el hombre bueno que fue y el hombre quebrado en que se convirtió, porque ambos eran parte de la misma persona, ambos eran Roberto Morales. Meses después del funeral, Daniela regresó a San Rafael de las Piedras, esta vez sola. Necesitaba estar en el lugar donde su familia había pasado sus últimos momentos. Caminó por las ruinas del pueblo abandonado. Se sentó en la iglesia donde encontraron la mochila de Tomás. Miró el cielo del desierto, tan vasto, tan indiferente al sufrimiento humano. Y allí, en ese silencio absoluto, finalmente pudo llorar. No solo por la pérdida, sino por todo lo que pudo haber sido diferente. Por todas las decisiones que pudieron tomarse. Por todas las palabras que quedaron sin decir. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Y cuando finalmente se puso de pie para marcharse, sintió algo que no había sentido en 3 años. No era exactamente paz, pero era algo parecido. Era aceptación. El caso de la familia Morales se convirtió en una historia conocida en todo México. No por ser un misterio sin resolver, sino precisamente porque se resolvió. Porque mostró que a veces las desapariciones más inexplicables tienen explicaciones muy humanas, muy trágicas, muy evitables. Psicólogos y trabajadores sociales comenzaron a usar el caso como ejemplo de la importancia de buscar ayuda cuando se enfrenta una crisis. De no dejar que el miedo y la vergüenza tomen decisiones por nosotros. De entender que pedir ayuda no es debilidad,
sino fortaleza, que no hay error profesional, no hay problema financiero, no hay situación que valga más que la vida humana. Daniela decidió convertir su dolor en propósito. Comenzó a trabajar con organizaciones que apoyan a familias de personas desaparecidas. Ofrecía su testimonio, compartía su historia, no para glorificar lo que su padre hizo, sino para mostrar las consecuencias reales de no enfrentar los problemas. También comenzó a abogar por mejor acceso a servicios de salud mental, especialmente para hombres que, como su padre, cargan con el peso de las expectativas sociales y no saben cómo pedir ayuda cuando la necesitan. Su trabajo le dio un sentido de significado, una forma de honrar la memoria de su familia haciendo algo positivo con su pérdida. El Chevrolet Suburban plateado, que había permanecido en el depósito policial durante años, finalmente fue devuelto a Daniela. Ella decidió no quedárselo. No podía conducir ese vehículo sin pensar en todo lo que había pasado. En cambio, lo donó a una organización de búsqueda y rescate en el desierto. Ahora ese mismo vehículo, que una vez fue abandonado en medio de la nada, es usado para salvar vidas, para buscar a personas perdidas en el desierto, para traer esperanza donde antes solo había desesperación. Daniela pensó que a su padre le gustaría saber eso, que algo bueno finalmente salió de algo tan terrible. Han pasado varios años desde que se resolvió el caso. Daniela ahora tiene 28 años. Ha terminado su carrera universitaria. Trabaja como trabajadora social, especializándose en trauma y pérdida. Ha ayudado a decenas de familias a navegar el dolor de perder a seres queridos en circunstancias trágicas. Lleva siempre consigo una pequeña fotografía de sus padres y su tío. No la del día del desaparecimiento, sino una de años antes, cuando todos sonreían, cuando la vida era normal, cuando el futuro parecía brillante. Esa es la imagen que elige recordar. Porque al final, decide ella, recordamos a las personas no por sus peores momentos, sino por la totalidad de quienes fueron. San Rafael de las Piedras permanece abandonado, un pueblo fantasma en medio del desierto de Chihuahua, pero ahora, en la iglesia en ruinas donde se encontró la mochila de Tomás, hay una pequeña placa de bronce. Fue colocada por Daniela un año después del funeral. La placa tiene 3 nombres: Roberto Morales, Patricia Morales, Tomás Morales. Y debajo, una inscripción simple: en memoria de quienes se perdieron, que otros encuentren el camino a casa. Es un recordatorio, no solo de una tragedia, sino de una lección, de la importancia de pedir ayuda, de no dejar que el miedo controle nuestras decisiones, de valorar la vida por encima de todo. Y así, el misterio del Chevrolet Suburban, encontrado intacto en el desierto mexicano, finalmente tiene su respuesta. No es la respuesta que Daniela esperaba, no es la que hubiera querido, pero es la verdad. Una verdad dolorosa, complicada, profundamente humana, porque a veces los misterios más grandes no involucran conspiraciones elaboradas o villanos malvados. A veces simplemente involucran personas ordinarias tomando decisiones extraordinariamente malas en momentos de desesperación. Y las consecuencias de esas decisiones resuenan a través del tiempo, tocando vidas, cambiando destinos, dejando marcas permanentes en quienes quedan atrás. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de buscar ayuda cuando la necesitas, compártela. Dale me gusta a este video y suscríbete a Ecos del Silencio, porque seguiremos trayendo historias reales, historias que importan, historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Historias de personas que desaparecieron, de misterios que se resolvieron y de las lecciones que podemos aprender de ellos. Porque en cada historia de pérdida también hay una historia de resistencia, de amor, de la capacidad humana de encontrar significado incluso en el dolor más profundo. El desierto de Chihuahua guarda muchos secretos.
Algunos nunca serán revelados, pero el secreto de la familia Morales, ahora se conoce, y al conocerse honramos sus vidas, reconocemos su humanidad y aprendemos de sus errores, para que otros no tengan que caminar el mismo camino, para que otras familias no tengan que sufrir la misma pérdida. Porque al final, eso es lo que hacemos con las tragedias. Las convertimos en lecciones, las convertimos en advertencias, las convertimos en faros que iluminan el camino para que otros puedan ver más claramente en la oscuridad. Esta ha sido la historia de una desaparición en el desierto mexicano, de un vehículo encontrado intacto, de 3 personas que nunca regresaron a casa, de un diario que reveló la verdad y de una hija que encontró la fuerza para seguir adelante a pesar de todo. Gracias por acompañarnos en este viaje por los ecos del silencio. Hasta la próxima historia.